Hola a todos, mi nombre es Mariana Guerra y junto con David Krishna vamos a hablar de la matriz extracelular. Inicialmente vamos a mencionar algunas generalidades de la matriz, teniendo en cuenta sus funciones principales. Luego vamos a profundizar en su composición, partiendo de las diferentes proteínas estructurales de esta y haciendo una correlación clínica. Luego hablaremos de los polisacáridos que hacen parte de la matriz, de los proteoglicanos y haremos énfasis en las mucopolisacaridosis, las cuales son un grupo de enfermedades metabólicas de depósito lisosómico, y posteriormente vamos a hablar de las proteínas de adhesión de la matriz. Como generalidades tenemos que, aunque las células animales no están rodeadas por paredes celulares, muchas de las células en los tejidos de los organismos pluricelulares se encuentran embebidas en una matriz extracelular, la cual es una red tridimensional de macromoléculas que hace parte de los diferentes órganos, tejidos y células del organismo. En cuanto a su composición, tenemos que la matriz extracelular o la MEC está compuesta por proteínas estructurales y fibrosas como el colágeno, la elastina y la fibrina, las cuales varían según las necesidades y las funciones de los tejidos y los órganos del cuerpo. Tenemos los polisacáridos de la matriz, los cuales forman un gel donde se encuentran las proteínas estructurales, y esto se conoce como glucosaminoglicanos o GAG. Luego tenemos los proteoglicanos y las proteínas de adhesión de la matriz, las cuales son la laminina, la fibronectina y el nidógeno. Entonces, la matriz está compuesta por una sustancia fundamental que vendría siendo una sustancia de características gelatinosas formada por los polisacáridos conocidos como glucosaminoglicanos y los proteoglicanos. Tenemos también una serie de fibras que cumplen funciones específicas como el colágeno, la elastina, la fibrina y las proteínas de adhesión. Y por último tenemos diferentes células que se encuentran en los diferentes tejidos del cuerpo. Bueno, entonces aquí tenemos un esquema que nos habla de la sustancia fundamental amorfa de la matriz, la cual, como ya se mencionó, es una sustancia viscosa que contiene alto contenido de agua, la cual está compuesta por los proteoglicanos, los glucosaminoglicanos y diferentes glicoproteínas de adhesión que ayudan a la estabilidad de la matriz. En cuanto a las funciones, tenemos que la naturaleza y la composición de la matriz extracelular le confiere muchas funciones, tales como sostén mecánico y estructural, además de fuerza tensora, la cual se da principalmente por ayuda de las proteínas estructurales y fibrosas, sirve como barrera bioquímica y confiere protección, regula las funciones metabólicas de las células que rodea, permite la adhesión, ayuda a la señalización intercelular, al crecimiento y a la diferenciación celular, entre otras más funciones. Vamos a hablar de cada compuesto de la matriz, comenzando con las proteínas que hacen parte de esta. Vamos a comenzar hablando del colágeno, el cual es la principal proteína estructural de la matriz, además de ser la proteína más abundante de los animales. La principal función del colágeno es dar sostén y ayudar a la estructura, manteniendo unidas las células en los diferentes tejidos. Permite la flexibilidad y resistencia de los tejidos a la tracción mecánica, fundamental para que se lleve a cabo las diferentes funciones de los órganos. En cuanto a la estructura del colágeno, tenemos que forman hélices triples en las que 3 cadenas polipeptídicas se enrollan en forma de cuerda, lo que le confiere sus propiedades y permite sus funciones en los diferentes tejidos. En la imagen podemos ver una fibra de colágeno, la cual está compuesta por cadenas de aminoácidos formando las 3 cadenas polipeptídicas y formando la triple hélice. En cuanto al colágeno, tenemos que es importante mencionar que existen diferentes tipos según su localización, teniendo así funciones diversas según las necesidades del lugar donde se encuentre. El tipo de colágeno más abundante es el tipo 1,
un colágeno fibrilar, que es un componente estructural muy importante en los diferentes tejidos conectivos. Por otro lado, los tipos de colágeno que dan mayor resistencia mecánica son el tipo 1, 2, 3, 5 y 9, y esto es debido a la ubicación donde están. El colágeno tipo 1, como ya mencionamos, es el tipo más abundante. Se encuentra abundantemente en la dermis, el hueso, el tendón y la córnea. Se presentan fibrillas estriadas de 20 a 100 nanómetros de diámetro, agrupándose para formar fibras colágenos mayores. Es sintetizado por las células residentes de los diferentes tejidos, como los fibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos. Su principal función es la de la resistencia al estiramiento. Por eso vemos que se encuentra en estos diferentes tejidos. La matriz extracelular rellena los espacios entre las células y une entre sí las células y los tejidos. Un tipo de matriz extracelular es la lámina o la membrana basal. Esta es una fina capa extracelular que está constituida por la lámina basal y la lámina reticular. La función de esta membrana es separar el tejido conectivo del tejido epitelial. Está constituida por proteínas fibrosas, las cuales, como hemos mencionado, son el colágeno, la elastina y la fibronectina, además de los polisacáridos de la matriz, los cuales serían los glucosaminoglicanos. En la imagen podemos ver un epitelio, que son las células de la parte de arriba. Posteriormente tenemos la membrana basal, la cual se divide en dos, la lámina basal y la lámina reticular, la cual está continua al tejido conectivo. Inicialmente tenemos la lámina basal, la cual se encuentra próxima al tejido epitelial y es secretada por las células epiteliales. En esta lámina basal encontramos proteínas como el colágeno y la laminina. La lámina reticular se encuentra encima del tejido conectivo y es sintetizada por los fibroblastos, los cuales están generados por el tejido conectivo. Acá tenemos una imagen donde podemos evidenciar en la parte de arriba las células epiteliales. Abajo tenemos la lámina basal, la cual se divide a su vez en la lámina lúcida y en la lámina densa, las cuales están compuestas de colágeno y laminina. Luego tenemos la lámina reticular, que está compuesta por el colágeno, y bajo esta encontraríamos lo que vendría siendo el tejido conectivo. Ahora, para hacer una correlación clínica, vamos a hablar del síndrome de Marfan. Este es un trastorno hereditario que afecta al tejido conectivo, es decir, las fibras que sostienen y sujetan los órganos y otras estructuras del cuerpo. Afecta más frecuentemente el corazón, los ojos, los vasos sanguíneos y el sistema musculoesquelético. Los pacientes presentan estatura alta, brazos y manos y dedos largos. Hay poco desarrollo muscular y poca grasa subcutánea. Hay una gran laxitud de las articulaciones y los ligamentos. Este síndrome se debe a una mutación en el gen FBN1 que se encuentra ubicado en el cromosoma 15, brazo largo, región 2, banda 1 y subbanda 1, la cual codifica para la fibrilina 1. En cuanto a las características clínicas de los pacientes, tenemos que presentar un esternón que sobresale o se hunde, como podemos ver en la imagen, lo que se denomina pectum carinatum y pectum excavatum. Paladar alto y arqueado, dientes apiñados, pueden tener soplos cardíacos u otras complicaciones cardiovasculares, miopía extrema,
espina dorsal anormalmente curviada, pie plano u otras cosas. La fibrilina es una glucoproteína esencial para la formación de las fibras elásticas del tejido conectivo. La fibrilina 1 es el mayor componente de las microfibrillas que constituyen un armazón sobre el cual se deposita la elastina. Otra proteína estructural de la matriz es la elastina, la cual se encuentra en los tejidos que deben expandirse y volver a su forma regular, como es el caso de los vasos sanguíneos, la piel, los pulmones, los músculos, entre otros. Es importante tener en cuenta que las diferencias entre los distintos tipos de matriz extracelular se deben a variaciones cuantitativas en los diferentes tipos o cantidades de estos diferentes constituyentes y a modificaciones en su organización. Es decir, por ejemplo, en los tendones contienen una proporción elevada de proteínas fibrosas, mientras que el cartílago contiene una alta concentración de polisacáridos que forman un gel firme y resistente a la compresión. En el hueso, la matriz extracelular está endurecida por el depósito de cristales de fosfato cálcico. La elastina entonces confiere elasticidad y soporte a los tejidos. Esta es una molécula anfipática, es decir, tiene un lado hidrofílico y otro lado hidrofóbico. El lado hidrofílico es el que confiere la elasticidad. Vamos a continuar hablando de los polisacáridos de la matriz. Las proteínas estructurales fibrosas de la matriz extracelular están embebidas en un gel formado a partir de unos polisacáridos denominados glicosaminoglicanos o GAG, que están constituidos por unidades repetidas de disacáridos. Uno de los azúcares del disacárido puede ser el N-acetilglucosamina o N-acetilgalactosamina, y el segundo suele ser un ácido, que sería el ácido glucurónico o ácido hialurónico. Los GAG tienen carga negativa alta y se unen a iones cargados positivamente y atrapan así moléculas de agua para formar geles hidratados, proporcionando así un soporte mecánico a la matriz extracelular. El ácido urónico es un derivado de un monosacárido por oxidación en el carbono 6, mediante la conversión de un alcohol primario en un carboxilo. Bueno, para continuar, es necesario saber que existen unos polisacáridos de matriz, los cuales son por lo menos 7, y entre esos tenemos el ácido hialurónico o hialuronano, que lo podríamos encontrar, por ejemplo, en piel, en fluido sinovial, en hueso, en cartílagos y en tejidos embrionarios. También tenemos el condroitinsulfato, que podríamos encontrarlo principalmente en cartílago, hueso o en el sistema nervioso central, es decir, en el cerebro o la médula espinal. También tenemos el queratansulfato tipo 1, tipo 2, que podríamos encontrarlo principalmente en la córnea, en algunos cartílagos y en el tejido conjuntivo suelto. Además, tenemos la heparina, que la encontramos en unas células conocidas como los mastocitos, que se encuentran en todas las reacciones inflamatorias y principalmente alérgicas que vamos a tener. También tenemos el heparansulfato, que está en la piel y en la membrana basal de los riñones. Y finalmente también tenemos el dermatansulfato, que lo podríamos encontrar principalmente en la piel, pero está ampliamente distribuido. Como vemos, todos estos componentes están formando cada una de las estructuras de nuestro cuerpo y son conocidos como los glucosaminoglicanos. Los glucosaminoglicanos, como su nombre lo indica, están conformados por un grupo de azúcares y un grupo ácido. Los grupos de azúcar pueden ser dos. Puede ser el N-acetilglucosamina o el N-acetilgalactosamina, y el componente ácido pueden ser
el glucurónico, el hialurónico o el hialurónico. Entonces, como vemos acá, el hialuronano, que como recordamos se puede encontrar por ejemplo en la piel o en un humor vítreo, está compuesto por su respectiva azúcar, que en este caso es un N-acetilglucosamina, y su ácido, que en este caso es un ácido glucurónico. Entonces, ¿cuál es la función de los glucosaminoglicanos y las estructuras más complejas que forman, que se conocen como proteoglicanos? Entonces vamos a encontrarlos, por ejemplo, en estructuras de la matriz, que es este tema que estamos hablando, pero aparte de eso vamos a encontrarlos también como receptores celulares. También nos permite la interacción entre células, la migración de las células. También tenemos la comprensibilidad de las articulaciones, porque como habíamos mencionado ahorita se encuentra en, en el líquido sinovial, y esto es lo que me permite que esas articulaciones, por ejemplo en la rodilla, articule y no se desgaste completamente. Aparte de eso también nos permite la interacción con otras estructuras como el colágeno, la elastina, la fibronectina, la laminina, y con factores de crecimiento que son muy comunes durante nuestro desarrollo. También, como hemos visto, se encuentra en la esclerótida, principalmente el dermatansulfato, en los anticoagulantes, principalmente la heparina que vimos que se encuentra en algunas células. La transparencia de la córnea también se da gracias a la queratansulfato y el dermatansulfato. En la vesícula sináptica, principalmente el heparansulfato. La vesícula sináptica se encuentra principalmente en el sistema nervioso central, en las células que componen las neuronas. Las neuronas tienen prolongaciones conocidas como dendritas, y allí podemos encontrar estos componentes. Y también nos permite la proliferación de las células y el transporte mismo de la célula. ¿Qué podríamos decir además de glucosaminoglicanos? Ellos, por sus componentes, pueden atrapar agua para formar unos geles que se encuentran hidratados por esa propia agua que tienen. Esto permite que sean un soporte mecánico a la matriz extracelular. Es muy importante mencionar que si vemos esta estructura, vamos a encontrar que existe un ácido hialurónico que es el único glucosaminoglicano que puede hacer una ramificación larga, y de ella se van a pegar heteropolisacáridos, es decir, otro tipo de glucosaminoglicanos para formar lo que conocemos como los proteoglicanos. Entonces, como hemos visto, los proteoglicanos están formados de glucosaminoglicanos. Vamos a encontrar en el centro un ácido hialurónico y alrededor de ellos los otros tipos. Entonces se pueden unir con el ácido hialurónico en cartílagos. Además pueden interaccionar con el colágeno y con otras proteínas formando redes gelatinosas que nos permiten el soporte mecánico, como hemos mencionado, y se caracteriza porque todas esas estructuras y los diferentes tipos de glucosaminoglicanos que existen pueden formar, dependiendo de su disposición, varios tipos de proteoglicanos, y se han descrito por lo menos 30. Un ejemplo de ellos es el sindecano y el perlecano. Bueno, en cuanto a las correlaciones clínicas, una de ellas que se relaciona mucho con esto es la mucopolisacaridosis. Y la mucopolisacaridosis no es una enfermedad específica, sino que es un grupo grande de enfermedades que se caracteriza por ser errores innatos del metabolismo, y esto es secundario a defectos en enzimas. Entonces no se producen las enzimas que me permiten degradar las cadenas largas de glucosaminoglicanos. Entonces esto se va a quedar en los lisosomas y me genera las manifestaciones de esta enfermedad. En cuanto a las generalidades de este grupo de enfermedades, sabemos que la mayoría son autosómicas recesivas, es decir, el paciente necesita que los dos genes estén mutados para que se exprese la enfermedad. Pero hay una excepción, la enfermedad de Hunter o mucopolisacaridosis tipo 2, donde es autosómica dominante y solamente con tener un gen mutado el paciente va a expresar la enfermedad.
Es una enfermedad poco frecuente. Eso es conocido como incidencia. La incidencia es el número de casos nuevos que se reportan en un periodo de tiempo. En este caso es 1 por cada 200.000 nacidos vivos. En cuanto a la fisiopatología, es lo que les mencionaba. Hay un gen mutado, no los genes normalmente se expresan como proteínas y esas proteínas pueden ser de varios tipos. Por ejemplo, unas proteínas pueden cumplir funciones enzimáticas. En este caso vamos a tener que esas proteínas con función enzimática no va a estar sirviendo correctamente, por lo cual todos los componentes que necesitaban pasar por esta enzima para formarse y para adquirir su estructura, digamos, funcional, no lo va a poder lograr, y en este caso van a tener varias manifestaciones que están relacionadas específicamente con los glucosaminoglicanos. Entonces, vamos a hablar de la clasificación. La clasificación, existen varios tipos de la enfermedad. ¿Por qué? Porque hay varias enzimas que pueden estar mutados y a su vez varios genes que pueden estar mutados, y dependiendo de este gen y la enzima que esté mutada van a haber manifestaciones clínicas. Por ejemplo, la mucopolisacaridosis tipo 1, que es la enfermedad de Heller, va a estar mutada la hidroronidasa, alfa hidroronidasa, en la cual va a haber principalmente problemas en la córnea, cambios esqueléticos, organomegala y cardiopatías. Entonces, ¿cuáles son los glucosaminos que van a estar afectados? Principalmente el sulfato de hermatán y el heparansulfato. Y así, de la misma manera, en cada uno de los 7 tipos que existen. Entonces, hay una tabla que podríamos resumir todas las manifestaciones clínicas dependiendo del glucosaminoglicano que estaría afectado. Por ejemplo, si tenemos el dermatán sulfato afectado, vamos a tener un fenotipo en manifestaciones neurológicas y esqueléticas, por lo tanto, va a estar afectado muchos componentes del cuerpo, y el tipo de mucopolisacaridosis va a ser el 1, el 2, el 6 y el 7. Otro tipo, por ejemplo, es cuando está mutado el heparansulfato. Vamos a tener principalmente manifestaciones a nivel neurológico, y vamos a tener que los tipos pueden ser el 1, el 2 o el 3. Además, si está afectado el queratansulfato, vamos a tener principalmente manifestaciones esqueléticas, y lo vamos a ver principalmente en el tipo 4, y el condroitinsulfato también vamos a tener manifestaciones esqueléticas, y lo podemos ver en el tipo 4 y en el tipo 7. Entonces, como les mencionaba, aquí tenemos un ejemplo de la enfermedad de Heller, en el cual el gen mutado es el IDUA, y la enzima que está mutada, ya la mencionamos, es la hidroronidasa. En el siguiente cuadro tenemos dos. Tenemos la enfermedad de Morquio, y que se puede dividir en dos tipos, el tipo A y el tipo B. Como vemos, el tipo A afecta a dos glucosaminoglicanos, entonces uno esperaría que esté mucho más afectada que el tipo B. ¿Cómo diagnosticamos la mucopolisacaridosis? Como todo en la clínica y todas las enfermedades en general, siempre tenemos que comenzar por una sospecha. Es un niño que no se ha desarrollado correctamente, que tiene, por ejemplo, malformaciones a nivel corneal, esquelético o neurológico, y que podemos buscar aparte sus antecedentes genéticos, familiares, y que por allá pueden aparecer una tía o un familiar enfermo de esta enfermedad. Entonces hay que sumar algo que se llama sospecha clínica para que lleguemos y podamos indagar un poco más sobre la enfermedad. Entonces, después de que la sospechemos, debemos determinar los glucosaminoglicanos en orina. Entonces ahí nos puede mostrar los diferentes tipos. Entonces, como hemos mencionado, si encontramos por ejemplo el hermatán sulfato, podríamos sospechar la tipo 1, tipo 2 o tipo 7. O por el contrario, si es el paransulfato, aparte de esas podríamos sospechar también el 3. En el caso del condroitinsulfato podríamos sospechar en la enfermedad de Morquio tipo A, y si es el queratansulfato podríamos sospechar en el tipo A y tipo B de la enfermedad de Morquio. Entonces, recordar siempre, la sospecha clínica se basa en las manifestaciones clínicas del paciente y una buena revisión por sistemas de todo lo que le está pasando al paciente y sus antecedentes, no solamente personales, sino también familiares.
De ahí habríamos que tratar. Entonces el tratamiento es extremadamente individualizado para cada una de las enfermedades que vimos, cada uno de los subtipos. ¿Por qué? Porque como hemos mencionado, algunas podrían ser o tener más repercusiones que otras, entonces todo esto depende. Se ha visto que la terapia de reemplazo de células hematopoyéticas que se encuentran en los huesos grandes del cuerpo podría funcionar, pero también la terapia de reemplazo de esos glucosaminoglicanos específicos que nos están faltando también podría tener una mejora en las enfermedades, pero como son enfermedades que tienen una base genética, hasta el momento no hemos podido modificar los genes que están enfermos, entonces la enfermedad se trata con terapias médicas, que es lo que tenemos hoy en día. Entonces, para profundizar un poco en un tipo, tenemos la enfermedad de Morquio, que ya habíamos mencionado que es el tipo 4 y que existen dos tipos, el tipo A y el tipo B. Como hemos dicho, es una enfermedad hereditaria del metabolismo que afecta principalmente pues todos los procesos metabólicos del cuerpo y se caracteriza porque no tienen esa enzima específica para degradar el complejo grande que forma el glucosaminoglicano. Es autosómico recesivo, como hemos visto entonces, se puede manifestar tanto en hombres como mujeres. No todas las personas de una familia van a estar afectados. Y para tener la enfermedad se necesita que los dos genes sean recesivos. Entonces tenemos, como hemos visto, el tipo A y el tipo B. Entonces el tipo A se caracteriza porque el gen afectado es el GALNS, que se encuentra en el cromosoma 16. Y no va a producir una enzima llamada N-acetilgalactosamina 6 sulfatasa. Entonces acá van a estar afectados principalmente el queratan sulfato y el condroitin sulfato. En el tipo B se encuentra una mutación en el gen GLB1, es menos frecuente que el tipo A y la enzima afectada va a ser la beta-galactosidasa. Este se encuentra en el cromosoma 3 y el glucosamino afectado va a ser el queratan sulfato. Entonces, ¿qué vamos a tener y dónde vamos a sospechar, por ejemplo, esta enfermedad? Es una persona que desde su infancia, es decir, desde que nace inclusive, va a empezar a tener alteraciones, principalmente de los huesos, incluyendo la columna vertebral. Esto nos va a llevar a una paciente que tiende a ser de estatura baja, es decir, pequeño. Además, podríamos encontrar un tórax que es conocido como un tórax en campana, como lo vemos en estas fotos. Además, también tenemos unos rasgos faciales toscos con una cabeza grande, que eso se conoce como macrocefalia. Los dientes pueden estar amplios. Además, tenemos unas articulaciones que son hipermóviles, es decir, que se mueven más de lo que deben. En esta paciente vemos que es una paciente que está extremadamente comprometida y esto nos lleva a pensar que probablemente su origen es genético. Hay muchas enfermedades genéticas, pero como hemos visto, por su condición y principalmente porque existe problemas en los huesos, uno pensaría, por ejemplo, en las mucopolisacaridosis. Siguiendo adelante, ya hablamos de todas las proteínas que se están formando a nivel de la matriz extracelular, que forman la matriz extracelular. A partir de esto, tenemos que decir que todo ese material que está ahí necesita estar unido y se une gracias a las proteínas de adhesión a la matriz. No solamente une los componentes que se encuentran propiamente en la matriz, sino también a las células. Entonces son los principales sitios de unión a las intraglinas y a otros receptores. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo la fibronectina, la laminina, la entactina o nidógeno tipo 1, la tenaxina, la condronectina y la osteonectina. Vamos a profundizar un poco más de ellos. En este caso tenemos la fibronectina. La conocemos como el prototipo porque es la principal proteína de adhesión. Es una red de fibrillas, tiene múltiples sitios de unión para el colágeno, los glucosaminoglicanos y permite actuar como puente. Podríamos decir que existen muchas isoformas diferentes. También tenemos la laminina.
La laminina se caracteriza porque es multiadhesiva, es decir, se une a muchas diferentes partes y es extremadamente compleja. Tenemos un extremo que es de unión a una célula y unos sitios de unión que se permite unir a la matriz extracelular. También tenemos la entactina onidogene tipo 1, que es una proteína que pesa 148 kilodaltos, es un componente de la lámina basal y permite conectar el colágeno y la laminina. También tenemos la tenasina, que es un monómero que se encuentra en los tejidos adultos normalmente, pero se encuentra principalmente a nivel de la embriogénesis, es decir, cuando estamos en el proceso de desarrollo a nivel embrionario. Tiene dominios principalmente para fibrógeno, heparina y los factores de crecimiento. También lo vamos a encontrar principalmente cuando hay heridas. ¿Por qué? Porque tiende a disminuir su síntesis más que todo cuando los tejidos están maduros. Y también lo encontramos en tejidos neoplásicos, principalmente porque los tejidos neoplásicos son unos tejidos, como su nombre lo indica, neo significa nuevo, son unos tejidos que se están formando nuevamente. Entonces, como hemos visto, la tenasina se encuentra principalmente en esos tejidos que se están formando nuevamente. Hay varios tipos. Se encuentra en la matriz extracelular de tendones, huesos y cartílagos durante el desarrollo embrionario. Tenemos la C, la R y la X. Por ejemplo, la C la podemos encontrar cuando hay daños tisulares, la R en el sistema nervioso y la X en abundante en deportistas. También tenemos la condronectina, que es una glicoproteína que contribuye a la fijación de los condrocitos al colágeno en la matriz. Se encuentra en el cartílago, permite unir el tejido conectivo especializado elástico carente de vasos sanguíneos formado por matriz extracelular y por células dispersas, y esto se une además a los condrocitos. Y finalmente tenemos la osteonectina, que es una glicoproteína fosforilada. Esta promueve la fijación de calcio y fósforo y tiene afinidad por el colágeno. Está unida a las células óseas a través de las integrinas y es secretada por los osteoblastos. Tiene interacciones con el colágeno y las sales inorgánicas. Entonces la osteonectina, como osteo significa hueso, como su nombre lo indica, es una proteína de adhesión que se encuentra principalmente a nivel de los huesos, y el hueso es mucho calcio, entonces permite unirse con el calcio y con el fósforo. Y eso es todo. Bueno, muchas gracias.